Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serep. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 4 de abril, año 2022. El día de ayer vamos a resaltar que dejamos por acá 3 pronósticos para la NBA. Los 3 pronósticos fueron acertados. Vimos el underdog Detroit Pistons más 2.5. Se llevó la victoria Detroit ante Indiana en el juego de Minnesota Timberwolves frente a Houston Rockets. Vimos el over 244. Perfectamente se superó ese total de puntos. Y en el juego de San Antonio Spurs frente a Portland Trail Blazers dimos el handicap a cubrir por parte de San Antonio. Menos 14.5, cubrió perfectamente San Antonio a pesar de tener bajas importantes como DeJounte Murray y Jacob Poeltl. En la NHL solamente tuvimos un acierto que fue el over en el juego de Edmonton frente a Anaheim. El día de hoy vamos a traer pronósticos para la NHL, 4 juegos en acción, no tendremos NBA. Por lo tanto, yo considero que el día de hoy es un día de transición para la jornada de mañana, ya con la NBA y la NHL. Yo consideraría que usted lo mejor que puede hacer es quedarse quieto el día de hoy, no hacer ningún tipo de apuesta, demostrarse usted mismo que usted puede controlarse, que si un día como hoy no hay pronósticos seguros, entonces usted pues simplemente espera el día de mañana una nueva oportunidad y no arriesga su dinero de manera irresponsable. Entonces vamos a traer entonces 4 pronósticos, como les dije. Vamos al primer juego, Boston Bruins enfrentando nuevamente a Columbus Blue Jackets, que se enfrentaron hace 2 noches. Boston como local derrotó a Columbus 5-2, esta vez el local será Columbus. Columbus tiene 6 derrotas de manera consecutiva y Boston tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos. Columbus tiene 43 over y 21 under en la presente temporada y Boston tiene 15 over en sus últimos 21 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Nuestros 2 pronósticos para este juego, Boston Bruins a ganar y over. Pasamos al juego entre Arizona Coyotes visitando a San Luis Blues. Arizona tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y San Luis tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Arizona tiene 10 over en sus últimos 13 juegos los días lunes y San Luis tiene 7 over en sus últimos 8 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando al juego entre Toronto Maple Leafs frente a Tampa Bay Lightning. El 9 de diciembre fue el último juego. Tampa como visitante derrotó a Toronto 5-3. Tampa Bay tiene 34 over y 32 under en la temporada y Toronto tiene 38 over y 27 under. Toronto tiene 20 over en sus últimos 27 juegos en la ruta y Tampa tiene 62 victorias en sus últimos 82 juegos frente a un equipo de la división Atlántico. En los últimos 8 juegos entre Tampa y Toronto, el equipo visitante se ha llevado la victoria 6 veces. Nuestros 2 pronósticos para este juego es el over 6.5 y Toronto Maple Leafs más 1.5. Y por último tenemos el juego entre Calgary Flames visitando a Los Ángeles Kings. El 31 de marzo Calgary en casa perdió ante Los Ángeles Kings 3-2. Pero el 2 de diciembre Calgary había derrotado a los Kings igualmente 3-2 como visitante. Quiere decir esto que se han enfrentado 2 veces en la temporada, idéntico marcador, 3-2, y en ambos juegos ha ganado el visitante. Calgary llega con 3 derrotas consecutivas y Los Ángeles Kings con 2 victorias consecutivas. Calgary tiene 20 victorias en sus últimos 28 juegos como favorito. Tiene Calgary 10 over en sus últimos 16 juegos en la ruta y Los Ángeles Kings tienen 5 over en sus últimos 8 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Calgary Flames a ganar. Bueno, estos fueron nuestros pronósticos para los 4 juegos en la NHL. Vuelvo a repetirles, si usted puede, tiene fuerza de voluntad, lo mejor que usted puede hacer hoy es dejar pasar este día y volver con todo
el día de mañana. Ok, no siendo más, nos despedimos por hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más pronósticos para la NHL.